Muy buenas noches, muchachos. En representación de la escuela Benjamín Galesio Matos Gamor, estamos en el ciclo virtual septiembre 2020 de mecánica automotriz. En quien les habla es el profesor de la especialidad de mecánica automotriz, correcto, electrónica de profesión y lo que también es motores de conversiones a gas GLP y GNV. Mi nombre es Juan José Muñante Bizarreta. Bien, vamos hoy día a dar esta charla, este curso de electrónica de gasolina con respecto al módulo formativo que, que vamos a trabajar, ¿correcto? ¿Qué es lo que vamos a llevar cuando usted se inscriba en este curso? ¿Y qué es lo que van a aprender? Lo que vamos a utilizar como herramienta, tal igual como si estuvieras también en un vehículo que pueda solucionar, ¿no? Más que todo, puedas diagnosticar y puedas brindarle una solución. Entonces vamos a empezar, muchachos. Como primer tema, acá nosotros en la parte electrónica, en el ciclo que vamos a llevar, eh, tenemos que conocer básicamente los componentes los componentes mecánicos de un motor de 4 tiempos, el ciclo más que todo. ¿Por qué? Porque mayormente en el ciclo que comprende un motor Otto, motor gasolinero, comprenden pues admisión, compresión, explosión y escape. ¿Por qué? Porque tenemos que también poder dictar parte mecánica, porque tienen relación con la parte electrónica, porque en base a los sensores que hoy en día está utilizando, por ejemplo, los vehículos en las altas gamas y la electrónica que ha avanzado mucho, en la tecnología también que avanza en todo el mundo, en todas las plantas y en todas las marcas prácticamente, tenemos que relacionarnos con la parte mecánica, porque todo lo que sucede en un motor va a perjudicar al sensor. El sensor no va a poder captar ni una señal química, señal química, magnitudes físicas o químicas, para que ésta le pueda mandar una señal a la computadora y así una respuesta a los actuadores, ¿no? ¿Correcto? Bien, por eso que la parte mecánica influye bastante porque va a repercutir en un sensor. Y también acá utilizamos también el tema de diagnóstico, escáneres automotrices también, como vienen las marcas que nosotros representamos también en el FK que tenemos en la institución, el FK, el G-Scan 2, que es muy conocido también, como también el Hanatech también. Son 3 escáneres que la institución cuenta y también que nos va a permitir a nosotros poder descartar las fallas de la parte electrónica en el curso que estamos llevando, que también vamos a llevar lo que es interpretación de planos. ¿Por qué interpretación de planos? Lectura de diagramas, porque los vehículos hoy en día tienen una computadora, bueno, en realidad tienen más de una o dos computadoras o 3 computadoras, que cuando usted escanee, utilice, por ejemplo, un escáner, ahí le va a salir las computadoras que tiene el vehículo para que pueda detectar la falla, correcto, por medio de códigos de avería. Pero para que te sale en el escáner, por ejemplo, los códigos de avería, por ejemplo, acá justamente en esta imagen, vemos los componentes de sensor, y en base a esto se va a representar pues como códigos de avería, ¿no? Diagnóstico de fallas. ¿Por qué? Porque para que estos sensores trabajen necesita su alimentación en voltaje, sus señales de pulso y su negativo, ¿no? Los sensores son los que le envían la señal, correcto, a la computadora, a la unidad de control de centralita, pero esto mediante el funcionamiento del motor, porque los sensores, como te explicaba, captan señales de magnitud físicas y químicas para que éste pueda enviarle una señal a la computadora y la computadora enviarle una respuesta a los actuadores. En este caso, profe, ¿quiénes vendrían a ser unos actuadores, no? Los actuadores vendrían a ser pues todo lo que son inyectores de gasolina, la bomba de gasolina, el canister, la válvula GR, válvula GBT, etcétera, ¿no? Todas las bobinas también, las bobinas COP, sistema de encendido DIS. Todo lo que tiene que ver prácticamente con 12 voltios que le va a llegar y también el funcionamiento que va a tener, ¿no? Cosa que también para detectar nosotros vamos a utilizar
no solamente el escáner, que no es un instrumento de diagnóstico, sino también vamos a utilizar también cómo nosotros podemos detectar una falla si es que un sensor no marca una resistencia adecuada, ¿no? Una resistencia adecuada, o quizás del propio cableado que se encuentra en la unidad de control electrónica, cómo hacerle un seguimiento, qué es lo que tenemos que revisar. Ahí donde nosotros nos basamos en interpretación de plano. ¿Por qué? Porque las computadoras del vehículo tienen un número de pines, y los pines van directamente hacia los sensores. Pero nosotros tenemos que identificar cuál es el positivo, cuál es el negativo y cuál es el pulso, correcto, que va a venir desde la EQ hasta los sensores, ¿no? Y también va a irse a los actuadores, correcto. De esa forma vamos a utilizar también hacer unas prácticas virtuales vivenciales, que lo voy a hacer transmitir por este medio con mi punta lógica y las máquinas que tenemos muy aparte de lo que es el sensor, como un probador de bobinas, punta lógica y multímetro, ¿no? Multímetro digital que nosotros lo utilizamos, importantísimo. ¿Por qué? Porque en ella vamos a detectar pues resistencia, señales, temperatura, todo lo que se refiere al motor. Porque hoy en día, maestro, como te explicaba, muchachos, alumnos, todos en general acá, los vehículos normalmente tienden a desgastarse el tema del cableado general, porque los cables por temperatura se van resecando, se van partiendo, correcto, y esto hace que falle un sensor que va a empotrar el motor, y quizás el vehículo no te arranque, porque cuando hablamos de sensores que involucran al sistema de encendido, pues hablamos de un sensor del eje cigüeñal o un sensor del eje de levas, ¿no? Entonces, entre los dos, en forma sincronizada, pues envía una señal de encendido pues a la computadora, para que éste pueda dar el funcionamiento, como si fuera su puesta a punto del vehículo, ¿correcto? Eh, Esas pruebas. Y también cada sensor va a tener sus síntomas de fallas, su solución y poder describir, ¿no? Cuáles son las pruebas respectivas, que también lo vamos a llevar acá, correcto. Cómo es que también trabaja pues los sensores, mayormente como vemos acá en la imagen, el sensor lambda, que es el sensor de oxígeno que nos permite calcular la cantidad de oxígeno que emana por del motor. Va ubicado a la salida del múltiple de escape. Puede tener 4 cables, calefactores, su positivo, su tierra y su señal en milivoltios. ¿A cuántos grados va a calentar este sensor de oxígeno? Que es muy importante, porque los sensores son los que le envían constantemente la señal a la computadora. ¿Cómo podemos determinar si es que este sensor falla? Hablamos de qué tipo de sensor de oxígeno, porque influye bastante en lo que es mezcla combustible, ¿correcto? Lo que es combustible, lo que es ingreso de combustible, si tiene mezcla rica o mezcla pobre, ¿no? Por eso que nosotros hay que detectar, hay que saber el factor. En este curso, muchachos, yo te voy a dictar el funcionamiento de cada uno de los sensores y las pruebas que se va a hacer, como con respecto al sensor de oxígeno que te estaba hablando, ¿no? ¿Cómo es que yo tengo un sensor de oxígeno? Utilizo pues un escáner o tengo un multímetro, ¿correcto? ¿Cómo es lo que voy a probar cuando está puesto el motor en funcionamiento? Entonces, profe, en milivoltios, está bien, en milivoltios, mezcla rica o mezcla pobre, ¿correcto? ¿Cuánto porcentaje de milivoltios a tal temperatura? Pero tenemos que saber de qué material o de qué procedencia el sensor de oxígeno va a tener el vehículo, ¿correcto? Va a tener el vehículo, mayormente como son de dos tipos, de circonio y de titanio. El de circonio mayormente son los que tienen los vehículos más comerciales, ¿correcto? El de titanio son los vehículos que tienen los vehículos más americanos, ¿no? Pero tenemos que saber de este tipo de sensor de oxígeno cuando el motor calienta, detectar cuál es el factor estequiométrico lambda
que va a mandar y nosotros poder determinar si es que hay una falla o está bien, ¿no? Profe, ¿cómo determino eso con motor funcionando? En el multímetro te voy a explicar por qué. Profe, factor en voltaje, la medición que se le realiza a este sensor de oxígeno es en milivoltios, 0.100, lo que manda el manual del fabricante para hacer este tipo de pruebas también. 0.100 a 1 voltio. Una mezcla estequiométrica oscilante constantemente a 2500 RPM y también en mínimo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque nos va a determinar pobre y rica sobre el valor que nos está hablando en milivoltios. 0.100, 0.200, 300, 500, 600, 800, 900 hasta 1 voltio. Pero ¿cómo yo sé que tiene mezcla rica? ¿Cómo yo sé que me está consumiendo combustible? O quizás el carro pierde el mínimo, o el carro se apaga, ¿no? Mayormente tenemos que interpretar este valor y ver si se queda en un solo parámetro, ¿no? ¿Por qué, no? Porque estos sensores son los que constantemente le envían información. Si está consumiendo gasolina, pues lo puede detectar con ese tipo de sensor de oxígeno. En cambio, pues si nosotros hablábamos con un motor carburado, pues que se regulaba mecánicamente, correcto, era con un desarmado y regulabas un carburador el ingreso de combustible. Pero si un vehículo está consumiendo combustible, correcto, está consumiendo combustible, pero es electrónico, ¿cómo le vas a poder bajar los niveles permisibles de consumo de combustible? Pues, ¿no? En este caso no se podría, ¿por qué? Porque tienes las máquinas que diagnostican, como vendrían a ser nosotros, muchachos, los escáneres, un analizador de gases, quizás un multímetro para poder detectar si está consumiendo o no. ¿Correcto? Son los valores distintos que hay que interpretar para llegar a una conclusión, ¿no? Si es que está consumiendo un vehículo combustible, pues un vehículo lo puedo detectar, ¿no? Pero siendo electrónico, involucra a varios sensores. También podría ser que también involucren los actuadores, ¿no? ¿En qué forma involucran los actuadores? Cuando se está quedando un inyector abierto, o quizás cuando un sensor está fallando. Por ejemplo, en este caso, el flujo de masa de aire, que es el sensor MAF, que va entre el obturador y el filtro de aire, como también el MAP, ¿no? Presión de masa de aire también. Sensores que involucran, como también pueden involucrar a varios sensores por consumo de combustible. Hablamos también del sensor EST, ¿correcto? EST, que es el sensor de líquido refrigerante llamado también etilenglicol, ¿no? No tiene una buena relación este sensor que va empotrado en el monobloc de temperatura. Entonces, esto hace que le va a mandar una señal de temperatura errónea a la computadora. La computadora siempre va a enviar respuesta, ¿correcto? Va a enviar respuesta, ¿por qué? Porque va a actuar por un exceso de combustible, pero va a ser una señal errónea. Pero para que nosotros podamos estudiar el sensor de temperatura de refrigerante que influye en el consumo de combustible, eso tenemos que solucionar. Un carro electrónico, maestro, un carro electrónico, como te explicaba, el consumo de combustible se viene detectando por fallo de los sensores o falla en el cableado, ¿no? Eso vamos a hacer una demostración y haciéndose el tipo de pruebas, ¿correcto? Vamos a estudiar, maestro, también, como te digo, muchachos, distintos luces que se aparecen en el tablero, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros identificar las luces de testigo cuando está fallando, pues, el motor, o puede ser que se prenda lo clásico, ¿no? La luz del check engine, ¿no? Que nos va a identificar, ¿correcto? Porque todo está en base a módulos de control del motor, frenos ABS, como aparece también. ¿Por qué? Porque hoy en día, maestro,
el sistema de freno ABS es un sistema antibloqueo, ¿no? En las 4 ruedas que nosotros podemos detectar. Profe, se me prende la luz en el tablero ABS. Puede ser que uno de los sensores de la rueda esté cortado, no le llega señal, hay que ver lo fusible, hay que ver la ECU de los frenos ABS también. O quizás en la parte mecánica, ¿no? Hay fuga de fluidos, el freno está largo. O quizás en el máster se ha roto el diafragma. Puede ser que esté chupando un aire, ¿no? Entonces, de tal manera, como todo es electrónico, también podemos detectar la dirección electrónica asistida. ¿Correcto? Dirección electrónica asistida mediante el escáner, la calibración, el ángulo, ¿no? La cinta que va debajo del timón, también para poderlo calibrar. ¿Cómo es que podemos diagnosticar qué luz de testigos se me va a prender en el tablero para yo buscarle esta solución? ¿Correcto? Esto es lo que vamos también a interpretar. Hablamos de escáneres que cuenta la institución NG Scan 2, que es propiamente original de Hyundai y de Kia para poder detectar fallas, y el F-Car, ¿no? Con su manual en su disco, correcto, que también nos puedan permitir diagnosticar hasta vehículos de flota liviana, codificar inyectores diésel, por ejemplo, de Toyota Hilux, para que pueda funcionar normal, correcto, programación, le decimos a esto, poder darle el mínimo en ralentí en funciones especiales de cada uno de los escáneres. Podemos escanear también hasta camiones, ¿no?, que cumplan con las aplicaciones técnicas de OBD2, diagnóstico a bordo del vehículo, ¿no? Porque también estos escáneres soporta, más que todo el G-Scan 2, soporta hasta 24 voltios. Podemos diagnosticar fallas incluso hasta de camiones doble batería para poder detectar las fallas. ¿Correcto? Bien. En esta prueba de emisiones de gases, ¿correcto?, de emisiones de gases, vamos a hablar el estado en que se encuentra el motor en buenas condiciones, porque, ojo, estas emisiones de gases son calculables, pero para que sea una buena combustión interna en lo que emana el vehículo, tiene que cumplir un montón de requisitos, ¿no? Por ejemplo, tener una buena comprensión que nos demuestre arriba de los 150 PSI. Claro que carro nuevo tiene que tener más de 180 o 180 PSI, que es lo que manda cuando un motor está en buen estado, ¿no? El ingreso de combustible, la inyección electrónica, tiene que ser exacto, el pulverizado sin goteo. Por eso que también hay máquinas como limpieza de inyectores, que también lo vamos a hablar. Las pruebas que se hace, prueba de pulverizado, prueba de estanqueidad, etcétera, ¿no? Vamos a hacer las pruebas con respecto a pruebas de bobinas, ¿no? Coil on block, que es el sistema de encendido electrónico, sistema de encendido DIS, ¿correcto? ¿Por qué? Porque todo, teniendo nosotros, alumnos, una buena chispa, pero ojo, la forma de diagnosticar de cada una de las bobinas es distinta, porque en algunos casos tienes que manejar manuales técnicos para hacer nuestras pruebas. Por ejemplo, las pruebas que se utilizan para ver si hay fuga de corriente, más que todo por las cañas, lo clásico, ¿no? Fuga de corriente por las cañas, cuando se resecan los chupones, las cañas se rajan, o hay un cortocircuito, ¿no? Y también se cruzan las bujías, porque todo esto, cuando está fallando, por ejemplo, un vehículo, más que todo, muchachos, el sistema de encendido influye bastante cuando no hay un desarrollo óptimo, justamente cuando el vehículo normalmente trabaja constantemente a gas, ¿no? A GLP o a GNV, que vamos a hablar dentro de un momento. Estas máquinas de acá nos van a permitir detectar, porque lo vamos a explicar acá, el porcentaje de hidrocarburos de monóxido de carbono, que pondría a ser el CO
el HCl hidrocarburos, el oxígeno, el factor lambda también, el dióxido de carbono, que es lo que queremos, el CO2, en sus porcentajes permisibles, ¿correcto? ¿Por qué? ¿Cómo puedo diagnosticar yo que está consumiendo demasiado combustible? ¿A qué se debe? Porque por medio de esta máquina, que es un instrumento de medición, que es una máquina que es bien utilizado en las empresas certificadoras, por ejemplo, en los talleres autorizados en mecánica automotriz, también como en los talleres de conversión a gas, Ministerio de Transporte, que es lo que homologa estos porcentajes también de emisiones de gases, y también las revisiones técnicas que nosotros tenemos que alinearnos, ¿correcto? ¿Qué significa, profe, el monóxido de carbono cuando bota demasiado de un motor? Ingreso de combustible alto, menor ingreso de combustible, porque también te da un porcentaje de factor lambda. Todos estos parámetros se da cuando ejerces esta medición, pero basándote al manual técnico del fabricante, que también tenemos que interpretar. Profe, ¿qué son los hidrocarburos, no? Los hidrocarburos son los contaminantes, los gases venenosos que no se llegan a quemar. Si yo tengo elevado un porcentaje por año, pues yo tengo que revisar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Si tengo una chispa débil, bueno, claro que no va a quemar toda la mezcla, entonces lo va a emanar crudo. Los porcentajes de monóxido de carbono que vendrían a ser el ingreso de combustible, lo normal, pero sin quemar, pues va a elevarse el monóxido. Profe, ¿cómo regular? Primero tienes que detectar las fallas mediante los escáneres, ver si un sensor, un sistema de encendido está fallando, y esta es la prueba final de emisiones de gases. ¿Por qué? Para hacer este tipo de pruebas necesitas también requisitos: que el vehículo esté a buenas condiciones, bien afinado, para que te salga una buena prueba. El tubo de escape también tiene que estar en buenas condiciones y no tener ninguna perforación, una picadura, porque vamos a poner los componentes de esta máquina, de la sonda lambda, medidor de RPM, también en la parte de adelante que ven la bobina, un conector, y la temperatura de aceite, que también tiene una varilla. Esos tres componentes pertenecen acá a este analizador, ¿correcto? Es una máquina que voy a dictar acá en este curso de especialización que se está dando en la institución Gamor, muchachos, para que le pasen la voz también a sus colegas, para que puedan utilizar este tipo de máquinas, puedan aprender, ¿correcto? La Gamor, por ejemplo, brinda estos cursos, como estamos diciendo, y también vamos también a trabajar, como estamos en época de pandemia hoy en día, que a veces nos ha complicado bastante, estamos adaptando a nuestra realidad. ¿Por qué? ¿Por qué estamos adaptando a nuestra realidad? Porque tenemos que trabajar con simuladores, ¿correcto? Con simuladores electrónicos que nos permiten a nosotros trabajar en modo presencial, ¿correcto? En modo presencial, para que nosotros pueda aprender un poco más, ¿correcto? Simuladores electrónicos, como vendría a ser un vehículo, ¿no? Vamos a enlazarnos ahorita con un simulador que lo está trabajando la institución Gamor para nuestras enseñanzas, y que usted pueda aprender de modo práctico, ¿no? De modo práctico, presencial, y usted puede aprender sobre lo que hemos hablado, muchachos, sobre el tema de manuales. Vamos a enlazarnos ahorita al simulador electrónico. En este simulador que prácticamente nos ha proporcionado la institución Gamor para nuestras enseñanzas, el simulator Electude, que acá nos está hablando prácticamente que hay que revisar todo este auto, ¿no? Es un auto, ¿correcto? Es un vehículo gasolinero inyectado. Tiene sensores, actuadores, bobinas independientes por cada cilindro, inyectores, inyección secuencial, sensor del eje cigüeñal, sensor del eje de levas, ¿correcto? Los sensores del eje cigüeñal, flujo de masa de aire, ¿correcto? Batería,
el sensor de pedal electrónico, el obturador, correcto, la ECU, el sensor de oxígeno, canister, bien, entonces, y acá está, bueno, la caja de fusibles, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a explicar? Bien, y hacer un montón de pruebas. En este simulador que nos proporcionó la institución para hacer nuestras pruebas prácticas, podemos activar nuestro tablero electrónico, correcto, y poderlo arrancar, ¿no? Pero primero vamos a ver en qué estado se encuentra nuestra batería. Activamos nuestro multímetro, bien, nuestro multímetro. Vamos a darle acá un zoom para poder ubicar. Tenemos los dos cables, una punta va al positivo, al borde positivo, y otro al negativo. Voltaje. Nos damos cuenta que acá nuestra batería está cargada, bien, está cargada, lo pueden visualizar. Entonces vamos a darle un funcionamiento a nuestro arranque, porque acá estas pruebas son vivenciales, prácticas, maestro, por ejemplo, para que ustedes puedan aprender y puedan detectar fallas. Por ejemplo, estas bobinas que se encuentran de este lado, pues, positivo, negativo y la señal de pulso, pero tenemos que identificar, interpretando los manuales técnicos, y a ver si es que le hacemos la prueba a las bobinas por fuga de corriente también. Y también vamos a escanear muchas veces, vamos a utilizar también osciloscopio. En este caso estamos utilizando un multímetro, ¿no? Vamos a arrancar nuestro vehículo, correcto. Acá está arrancando nuestra máquina. Podemos acelerar, el voltaje cambió, caída de tensión, lo que verificamos. Correcto. Entonces vamos a hacer una simulación de falla para poder activar. Hemos desactivado un inyector y justamente acá se ha activado la luz del check engine, que nos significa que hay una avería en el motor, correcto. Una simulación de falla, un inyector desconectado, y lo descartamos también por sonido, ¿no? Como tiembla el motor y vibra, ¿no? Y se escucha el sonido tal igual cuando falla un vehículo en la vida real, ¿no? Entonces vamos a detectar, pues, ¿por qué? Porque estamos hablando de que es un inyector que puede llegar a un positivo y un pulso, ¿correcto? 12 voltios el positivo. Ahí está. Entonces vamos a poder utilizar nuestro escáner automotriz y poder descartar, ¿no?, la falla. ¿Cuál es el tipo de inyector que está fallando en este caso? Activamos nuestro escáner. Activamos nuestro escáner. Podemos identificar nuestros códigos de avería. Identificamos nuestro código primero. Identificamos nuestro vehículo. Códigos de avería. Y acá justamente nos sale, ¿no?, la falla directa, ¿no? Hemos simulado que hemos desconectado el inyector 3, ¿correcto? Puede ser una alta resistencia en el inyector, no le está llegando corriente, tenemos que revisar pues la línea de alimentación, no le llega a 12 voltios, fusibles, ¿no? Todo lo que se nos viene a la mente, ¿no?, para poder revisar exactamente lo que nos dice ese sensor, ese inyector, perdón, que es un actuador. PO, Powertrain 2.203, circuito inyector abierto, cilindro 3, error detectado en el cilindro 3, o involucra, cuando te hable de cilindro número 3, te involucra pues desde comprensión, desde los anillos, a bujías, bobina, correcto, inyector de combustible también, pero justamente del cilindro 3. Powertrain 506, sistema de control de ralentí RPM inferiores a lo esperado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te sale revoluciones por minuto? Porque cuando está fallando, en este caso un inyector, pues también influye en la pérdida de mínimo, ¿no? La pérdida de potencia, pérdida de mínimo, ¿no? Si lo seguimos trabajando y acelerando, puede presentarse más fallas incluso, ¿no? Más fallas incluso porque perjudica a la temperatura, también puede elevarse la temperatura, puede recalentar incluso, ¿no? ¿Correcto? Sistemas del motor, entramos a gestión del motor, datos en tiempo real.
Podemos acá pues habilitar las RPM para ver las revoluciones en cuánto se encuentra. Acá nos dice que nos marca pues 1000, ¿no? Pero exactamente vamos a verificar cuánto está la temperatura del motor, porque acá nos refleja en el tablero también la temperatura del motor, ¿no? Vamos a ver, habilitamos temperatura, mostrar selección, y acá nos va a salir pues unos gráficos, correcto, para poder descartar este tipo de falla, ¿no? Temperatura refrigerante está ahorita, se encuentra pues el valor 60 grados temperatura, porque acá lo marca en la aguja, y tenemos una RPM 918. Es una descripción pues de todo en tiempo real, los datos técnicos, datos seriales que nosotros le decimos. Ancho de pulso del inyector, vamos a habilitar, vamos a ver. Ancho de pulso del inyector. La figura del ancho de pulso del inyector, correcto, para ver si se expande o no, si no desarrolla el vehículo, por un tema pues de señales, puede ser también por consumo de aceite, también por consumo de gasolina, perdón. Se puede detectar un montón de fallas acá, tal igual como si tuviéramos en el vehículo este simulador, ¿correcto? Bien, vamos a deshabilitarlo. Vamos a habilitar ahora nuestro osciloscopio, correcto, para ver el tipo de ondas. Vamos a ver directamente al sensor de oxígeno. Vamos a habilitar, correcto, acá está nuestro sensor de oxígeno. En la parte de atrás acomodamos nuestro multímetro, queda ahí, pero tenemos que conectar nuestro cable negativo, nuestro osciloscopio negativo de batería, ubicarnos en el sensor de oxígeno, punta roja, vamos a colocarlo. Está colocado el osciloscopio, correcto. Vamos a prender nuestro osciloscopio. Y acá se encuentra la señal en milivoltios en ondas, ¿no? Si tenemos mezcla rica o mezcla pobre. En este caso sí nos marca una oscilación estequiométrica perfecta. Y eso que está en mínimo, ¿no? Se encuentra en mínimo. Se encuentra en mínimo, como dibuja la onda. Esto tiene que estar mente oscilante, ¿no? Cuando aceleras a 2500 RPM, como dice el manual técnico, también tiene que estar oscilante entre pobre y rica, ¿no? Lo más bajo sería mezcla pobre, lo más arriba sería mezcla rica. No se debe quedar en un solo valor, porque presentaría un montón de fallas, ¿no? De esta forma, en nuestro osciloscopio se puede detectar nuestro tipo de señal. Bien, igual como lo vas a hacer en un vehículo, igualito, la misma prueba, la misma situación de fallas. Claro que en este aspecto estamos en virtualmente, pero esto se realiza en modo práctico. Bien, en aceleración, porque el manual técnico nos dice que nos acelera a 2500 RPM y también tiene que estar constantemente oscilante, ¿no? No se puede quedar ni la mezcla rica en milivoltios en 800 milivoltios, correcto, estaría consumiendo, no desarrollaría, es inyector abierto por goteo, ¿no? Ancho de pulso también, y en mínimo también debería estar oscilante constantemente, ¿no? Entonces tenemos escáner, tenemos nuestro osciloscopio, correcto, para hacer nuestras pruebas. Bien, en la institución Amor Maestro, muchachos, vamos a hacer este tipo de pruebas, como te explicaba. Vamos a manejar manuales, y lo mejor acá es que, como se está brindando estos dos cursos, también aparte de lo que esté dictado ahorita, lo que es electrónica automotriz avanzada, lo que es motores a gasolina, vamos ahora a hacer la compatibilidad y los valores parametrizados con el sistema de gas, porque también este curso da el sistema de gas.
GLP y GNV, ¿correcto? Vamos a ver qué máquinas vamos a utilizar y qué herramientas, ¿correcto? Qué tipo de software, porque hoy en día llega un cliente a nuestro taller y te dice que no desarrolla nuestro vehículo, pero el cliente siempre lo va a utilizar pues en gasolina o en gas, y hay que ver si la falla se presenta en gas o es en gasolina, o puede llegarse a que se mezclen los dos combustibles, ¿no? Vamos a hablar ahora el tema de gas, GLP, gas licuado de petróleo, y GNV, gas natural vehicular. Vamos a enlazarnos ahora de gasolina al curso de gas, que también lo brindamos en la Gamor, para poder seguir nuestro curso virtual, ¿correcto? Vamos a enlazarnos, vamos a apagar nuestra máquina y nos enlazamos al curso virtual también que se dicta de quinta generación, primera y tercera generación de gas. Bien, muchachos, nos enlazamos ahora con el curso de motores de conversiones a gas GLP y GNV de primera, de tercera y de quinta generación. Bien, vamos a empezar a hablar con respecto al curso de conversión que hoy en día se ve en todos los vehículos también, convertidos a gas el 80, el 90%. Casi todos los vehículos entre Lima y Callao tienen un sistema de gas alternativo, que es el gas licuado de petróleo y el gas natural vehicular, ¿no? El curso que te está brindando la Gamor, la institución, es con respecto a este funcionamiento, ¿no? ¿Qué es lo que se va a realizar en este curso? ¿Correcto? Vamos a definir componentes del sistema de gas, como con respecto acá que nos está hablando del tanque GNV, que tiene una proporción básica de peso de 70 a 100 kilogramos, ¿no? Porque los vehículos tienen en la maletera este tanque más pesado, pues achata un poquito más en la parte de la maletera. ¿Con cuánto de presión va a trabajar este tanque? 200 bar. ¿Cuál es el proceso de instalación para que esté empotrado en el chasis del vehículo mediante una cuna, ¿no? Con los pernos de grado 8 respectivamente, todo con normativa, ¿no? De la norma técnica peruana, NTP, bajo el Ministerio de Transporte, que también nos da también sus normativas y tenemos que regular a ello, ¿no? El sistema de gas natural es un combustible menos contaminante por sus bajos niveles de hidrocarburos y de monóxido de carbono al momento de ser quemados durante una combustión. Bien, esto hace que se mantenga en excelentes condiciones el estado de las bujías, ¿correcto? Las carbonillas también se generan, porque lo que dice el fabricante hoy en día, es que crea sus componentes electrónicos, como el sistema de gas, hay en todas las marcas, ¿no? Basándose a la tecnología que tiene el vehículo, correcto, la electrónica que va. Porque tenemos también un fabricante de sistema de gas. Hoy en día se instala todo lo que es quinta generación. Pero ¿cuál va a ser la diferencia, profe? ¿Y cuáles son las marcas más utilizadas hoy en día en el mercado, en el parque automotor, ¿no? Las marcas comerciales, por ejemplo, la marca Tomaceto a Chile, que es una marca comercial que imagino que ustedes han escuchado en todos los vehículos gasolineros, ¿no? Lobato LPG, también está la marca M-Gas, BRC, correcto, y también hay otras marcas como las más comerciales que es hoy en día la marca A y B, ¿no? A y B, también tenemos pues la marca de Landi Renzo, que también es también bastante comercial, son versiones italianas, ¿no? Entonces, todas estas marcas que hay, en realidad hay muchos por conocer, todos tienen un funcionamiento, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de utilizar un sistema de gas, ¿no? Es bastante económico, minora la contaminación también, la salida de emisiones de gases también, ¿correcto? Pero también nosotros tenemos que conocer, una vez que tengamos todo el kit de instalación, porque todos los vehículos a gasolina se pueden convertir a GLP, a GNV, tenemos que conocer nuestro motor,
y tener unos requisitos principales. ¿Por qué? Porque el gas almacenado en un tanque está en forma líquida, ¿correcto? Líquido, está frío, una temperatura recontra baja, pero necesitamos de un sistema de refrigeración del motor en buen estado, porque nosotros vamos a hacer una revisión al motor para que nuestro sistema de gas funcione correctamente. Por ejemplo, compresión del motor, que es lo principal que debe tener un vehículo, arriba de los 150 para ser instalado, que es uno de los requisitos. El sistema de refrigeración, que es muy principal, ¿correcto? Es principal, ¿por qué? Porque el líquido refrigerante etilenglicol va a circular por un componente llamado gasificador para que pueda cambiar el estado líquido del GLP que proveniente desde el tanque al llegar al gasificador a estado gaseoso, ¿correcto? Mediante ese gasificador, y así pueda ser pulverizado por medio de una riel de inyectores al cilindro, y este pueda dar un funcionamiento óptimo, ¿correcto? El sistema de encendido también tiene que estar en buen estado, ¿no? En este caso las bujías, la luz de los electrodos, las bobinas que no hagan fuga de corriente. La carga, el sistema de carga, el voltaje también de la batería, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos un arranque efectivo, ¿no? Buen estado de la batería, buena cantidad de líquido, de agua acidulada, la caída de tensión, también tenemos que revisar. El sistema de alimentación que nos corresponde también en una máquina, que nosotros tenemos que revisar que esté bien afinado, que el vehículo no consuma gasolina, ¿correcto? ¿Por qué? Porque va a tener una falla en gasolina y puede perjudicar al funcionamiento del sistema de gas. Bien, y esto, como es un vehículo electrónico y lo que se instala hoy día en los vehículos gasolineros es quinta generación, porque es la tecnología que va a ser igual o similar a la electrónica que tiene el sistema de gasolina, el sistema de inyección electrónica de gasolina, ¿correcto? Es muy similar. ¿Por qué? Porque también tiene sensores, tiene actuadores en sistema de gas, dependiendo de las marcas también, ¿no? Al igual que también tiene motores a gasolina. Suspensión, freno, bueno, eso ya como secundario, pero también se revisa lo que es suspensión. ¿Por qué? Porque va a estar en la maletera empotrado el tanque y el peso tiene que contrarrestar para que no baje mucho la carrocería y pueda cumplir con las normas técnicas que también están basadas, ¿no?, durante el peso, ¿no? Los componentes del sistema de gas, que vamos a indicar acá, en GNV, manómetro de presión, pico de carga, toma de carga, corte de gasolina, los mezcladores. Todo esto se va a definir dónde va a estar ubicado, cuáles son las fallas que va a tener estos componentes, cuál va a ser la ubicación de estos componentes en el vehículo, como justamente lo vemos en la imagen. El tanque, las válvulas, el variador, los correctores de avance, el gasificador, mezclador y la toma de carga también, ¿no? El conmutador, que es lo principal, ¿por qué? Porque acá sale de la parte electrónica en una tercera generación, una de quinta generación también, que va a estar comandada por una ECU, ¿no? Estamos acá, una primera generación, que es un conmutador, que va a ser el cambio de gasolina a gas, ¿correcto? Va a ser el cambio de gasolina a gas. Una tercera generación porque aumenta. ¿Cuál va a ser la diferencia, profe, entre primera y tercera y quinta? Primera generación estamos hablando de algo más convencional, ¿no? Algo más convencional. De tercera generación va a diferenciarse de la primera por los componentes electrónicos que van saliendo, ¿no? Porque el sistema de gas se va a desarrollar su tecnología a la par con la tecnología que salga una nueva marca de vehículo, ¿no? Una nueva marca del vehículo y tiene que adaptarse, ¿correcto? Entonces, como salió tercera generación, que se va a diferenciar prácticamente la parte electrónica, variadores, correctores de avance, sistema de gas anticontaminante, lazo cerrado también, va a ser la diferencia, ¿no?, en la parte electrónica. Pero en quinta generación, justo viendo en la máquina, acá en la nueva generación de controladores que le decimos nosotros, es la computadora, ¿no? Por ejemplo, acá. ¿Cuál va a ser la diferencia entre los de quinta generación? Por ejemplo,
Acá tenemos en la imagen pues una EQ, riel de inyectores, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la electrónica de gasolina, como te explicaba en el anterior curso, va a ser, lo que va a hacer el sistema de gas es una imitación, ¿no? Si en gasolina tiene sus inyectores, en gas también tiene sus inyectores. Si en gasolina tiene una unidad de control electrónica, pues en gas también tiene, ¿correcto? Así sucesivamente los componentes de quinta generación, que va a tener su sensor de temperatura para que haga el cambio de gasolina a gas, va a tener su sensor de presión porque va a calcular la cantidad de gas que va a salir, va a ser calculado reducido. ¿Por qué? Porque también va a trabajar con vacíos del motor, ¿correcto? Su filtro de gas, ¿por qué? Porque el combustible, gas mecatrinoso, que es la suciedad que se genera adentro de los gasificadores, perjudican al funcionamiento del motor, ¿correcto? Cuando este trabaja a gas. Puede traer una pérdida de potencia, puede traer un consumo de combustible, no desarrolla el vehículo, recalienta el motor, ¿no? Pérdida de mínimo. Entonces, una solución con respecto a este sistema acá, porque acá está su computadora, acá está la riel, acá está la de quinta generación, va a ser que todos estos componentes de quinta generación que se da ahora, vas a utilizar un programa, ¿correcto? Uno de los programas de quinta generación de la marca Stack, Lovato, MGas, BRC, que abundan en el mercado, una laptop, el software, el interfaz, para que tú puedas regular, mapear, diagnosticar toda la parte electrónica pero de gas, al igual que nosotros hacíamos en gasolina, ¿no? Teníamos un escáner, pues nos detectaba una falla electrónica, pero en el sistema de gas necesitamos el interfaz y el software de la misma marca que tiene instalado este vehículo electrónico para poder detectar este tipo de fallas. ¿Por qué? Porque el sistema de gas también se va a deteriorar por falta de mantenimiento. Se le hace la limpieza, ¿correcto? Se le hace la limpieza a los sistemas mecánicos y el último se tiene que calibrar, ¿correcto? Se tiene que regular. Pero ¿cómo lo regulas? Mediante un programa, un software, ¿correcto? Por ejemplo, en este mapa de acá. En este curso de gas yo te voy a enseñar cómo manejar una programación. Te voy a pasar las marcas de gas totales, los procesos para poder calibrar un mínimo y un alta de gas, comparando con el tiempo de inyección de la gasolina, la presión de gas también, cuánto es la presión de gas que se da en un GLP, cuánto es la presión de gas que se da en un GNV, qué pasa si tienes menos de esa presión. Por ejemplo, siempre tenemos fallas, ¿eh? En GLP la presión es de 0.90 hasta 1.30 bar de presión en GLP. Si tiene menos de esto, se reconmuta. ¿Y cuál es la falla de reconmutar? El que el cliente llegue al taller y te diga: oye, he estado vehículo arrancado en gasolina como normalmente lo hace, pero ya tengo más de una hora y no pasa gas. Podría ser la falla. O quizás calienta mis 5 minutos en gasolina, pasa gas, trabaja normal, tranquilo, como están viendo en las imágenes, trabaja gas tranquilo, pero estoy acelerando un poco más porque tengo carretera libre y se regresa gasolina. Falla de reconmutación. A eso se le llama falla de reconmutación. Esta falla se presenta en GLP y en GNV igual. Estoy trabajando en gas, profe, pero se regresa gasolina. Ahí es donde tenemos que trabajar la presión. Está baja, ¿correcto? Por eso se reconmuta. ¿Cómo vamos a regular esta presión, profe? ¿No? En el gasificador hay un tornillo para poder regular horario ante horario, ¿no? Pero todo esto verificando justamente en este mapa, ¿no? En este mapa que se encuentra en el software, ¿correcto? También podemos utilizar escáneres también para poder detectar unas fallas de mezcla, ¿no? Si que está consumiendo gas o si está minorando. El analizador de gases, que es importante. ¿Por qué? Comparamos contaminación y niveles de consumo
con gasolina, ¿no? En gasolina tenemos que dejarlo perfecto. ¿Para qué? Porque si tiene una falla en gasolina, un sensor o algo, perjudica el sistema de gas, ¿correcto? Y muchos clientes dicen, no, me falla en gas, te van a decir. Pero en realidad está fallando en gasolina, ¿no? Hay algunos casos también cuando se presentan unas fallas también acá en sistema de gas, es que a veces no perjudican al gas, porque se congela el gasificador, ya no va a pasar a gas, porque el gasificador trabaja a altas temperaturas, a 95 grados, lo que calienta el motor normal de líquido refrigerante, y la falla sigue siendo parte mecánica que perjudica al sistema de gas, y en quinta generación pues no va a trabajar de ese modo, ¿no? Voy a enseñarte lo que es diagnóstico certero en el sistema de gas, ¿correcto? En contaminación, en falla, contra explosión, ¿correcto? También consumo de gas, pérdida de potencia, ¿no? Para poder compensar en este aspecto, ¿correcto? Pero vamos a enlazarnos ahora con un simulador, ¿correcto? Vamos a enlazarnos con un simulador para que veas uno de los programas que te voy a enseñar a manejar, como vendría a ser el Celius, el Europa Gas, el Ovato. Bien, vamos a enlazarnos con el programa software de gas licuado de petróleo de quinta generación. En este simulador que tenemos de la marca Celius, ¿correcto? Te voy a enseñar acá los parámetros de cada comando que nos indica el tiempo de inyección de gas, cómo es que está en gasolina para nosotros poder calibrar, ¿no? Cómo es que nosotros podemos regular un sistema de gas mediante un software, ¿correcto? Cómo es que puede regular, comparar con gasolina, comparar con gas, ¿correcto? Ahorita está en modo de gasolina. Acá tenemos el factor lambda que tiene que estar constantemente oscilante. Ahí está en gasolina. Bien, si nosotros lo queremos pasar a gas, se van a aprender acá las numeraciones de cilindros, los inyectores. También va a aparecer el tiempo de inyección, ¿correcto? Vamos a verificar acá los parámetros, las RPM en gas, ¿correcto? La presión que se va a manejar en gas, como te explicaba, 0.90, la presión de gas, la temperatura de calibración, cómo es el proceso de mapeo, la regulación. Y también cada programa maestro tiene su propio escáner, como le decimos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque cada programa maestro nos trae acá errores en cada programa. Lovato, MGas, Landy Renzo, Saboli, Tomaseto. ¿Por qué? Nos damos acá la identificación de errores, damos un clic, acá te va a salir pues sensor de temperatura del gasificador, sensor MAP del sistema de gas, cortocircuito, sensor de temperatura, gasificador congelado. O sea, ¿qué quiero decirte? Si en gasolina te sale una falla en el escáner, pues usted conecta acá el software con el interfaz mediante la marca que tenga el vehículo de gas, porque hoy en día abundan un montón de marcas y tienes que tener exacta la marca. Me voy a código de errores, ¿no? Código de errores que el cliente me puede decir, oye, no desarrolla, te va a decir, no desarrolla, me consume gas. Entonces vas a entrar a código de errores y acá te va a salir las fallas de gas, ¿no? Más que todos los sensores, baja presión del reductor, reconmutación te puede decir, ¿no? Códigos de falla para poder interpretar. En este curso de gas te voy a enseñar también interpretación de diagrama, porque cada programa tiene su manual técnico de instalación en la parte electrónica. Si lo que usted hacía en una de primera generación, que agarrabas un desarmador y regulabas el gas, pues hoy en día lo vas a hacer en quinta generación de modo configurado electrónico, ¿no? Por medio de un software y una configuración mediante el programa, ¿no? De la marca de gas. ¿Cómo es que tanto le tengo que subir de gas
cuál es el parámetro que voy a verificar acá, como por ejemplo lambda o tiempo de inyección, la presión de gas, correcto, y osciloscopio OBD2, cómo configuro, a qué temperatura tiene que hacer el cambio, que lo pase a los 30 grados, 35 grados, que pase más rápido, que pase menos, ¿no? Que cambie acelerando el cambio, que sea el cambio a gas acelerando o desacelerando temperaturas, ¿no? De esa forma, maestro, solamente es una marca en este simulador, ¿correcto? Una sola marca. En el curso de gas vamos a explicar el manejo de los programas en general que le va a brindar nosotros la institución para que puedas tener como apoyo y también para que puedas también de tal manera que puedas regular los carros con gas que tienen hoy día a nivel nacional, y que es un ahorro de combustible para el cliente, ¿no? Es realmente económico, ¿no? Pero también nada es eterno porque todo empieza a fallar. Seguimos un manual del fabricante que nosotros también tenemos que apoyarnos para hacer nuestros respectivos mantenimientos, ¿correcto? Bien, entonces, en la institución Gamor, como le explicaba, vamos a brindar el curso de electrónica de gasolina, de electrónica a gas. En nuestra institución Gamor brindamos los cursos de conversión a gas y electrónica de gasolina, como hemos estado explicando. Esperamos que se suscriban, muchachos, a los cursos que son realmente prácticos y didácticos con respecto a los temas esenciales que se da hoy en la parte mecánica y parte electrónica de gas. Y también en mi persona le vamos a brindar las informaciones y los manuales técnicos, y lo vamos a orientar también con respecto a las máquinas que se tienen que adquirir para que ustedes puedan detectar las fallas en general de todos los vehículos automotrices de todas las marcas, ¿correcto? De tal forma de que ustedes puedan aprender y que la institución de Gamor pueda brindarles un buen servicio en modo virtual hoy en día que se está dando, ¿no? Y no puede el ritmo de trabajo que nosotros lo tenemos y no lo perdemos, ¿no? Con ustedes sería, muchas gracias, hasta otra oportunidad, muchachos, muchas gracias.